familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom, el imperativo de invertir en nuestros niños. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presentó esta semana un documento, propuesta, titulado Invertir en nuestros niños, un norte común, donde se propone el Fondo del Bicentenario de 493 millones para invertir en 10 años y generar más de 45,000 empleos a través de visitas domiciliarias, cuidado infantil y educación en niños. Esta es probablemente la propuesta más relevante de inversión en el presente para transformar nuestro país y viabilizar su futuro. Para conocer tan importante propuesta, le damos la más cordial bienvenida a Nadine Perrault, la representante de UNICEF en El Salvador. Bienvenida. Gracias y muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto que nos acompañe esta noche en Focos. Comencemos entonces con el punto de partida, una constatación científica más o menos conocida, pero que UNICEF pareciera haber traído de nuevo a la opinión pública y haber reafirmado. Lo que sucede durante las primeras horas, días, meses y años de vida es crucial porque establece los cimientos sólidos o frágiles para la siguiente etapa, siendo los primeros años de vida la etapa donde se desarrollan las capacidades sociales, cognitivas y emotivas de las personas. El diagnóstico de UNICEF parte de una constatación científica derivada, por supuesto, de las neurociencias. En efecto, es algo que estamos trayendo de nuevo, porque la gente suele olvidar que los primeros días de la vida, y principalmente los 3 primeros años, digamos, son los más importantes para la persona humana. Primero, los primeros días, los primeros meses es donde se construye toda la arquitectura cerebral, es decir, que es donde crece el cerebro de la persona, pero también es la etapa para todo lo que es cognitivo, es decir, todo lo que hace de una persona que puede comunicarse, una persona que puede entender, una persona que puede participar en la sociedad, una persona que puede tener empatía. Todo eso se hace durante los 3 primeros años. Y de hecho, a los 5 años, una persona tiene ya 90% de su cerebro ya de adulto. Es decir, que después la plasticidad del cerebro se disminuye. Lo que uno puede aprender, sí puede aprender, pero va a ser mucho más difícil, le va a costar. Entonces, es por la razón por la cual es tan importante prestar atención a estos primeros días de vida. Bueno, un tema muy relevante que pareciera obvio, pero que sin embargo no está alineado a las prioridades de las sociedades y ciertamente de estas sociedades llamadas en vías de desarrollo. El estudio propuesta parte de un diagnóstico. Invertimos muy poco en nuestros niños. Sí. La inversión, si uno lo calcula, nosotros hemos hecho un cálculo. Es 0%, 0.3, es realmente nada. Pero ¿cuál es, yo pienso, lo que es lo más grave? Es que en este país los datos de los niños que tienen cualquier acceso a un servicio
para la primera infancia, un servicio de desarrollo integral, solamente en 2014 era de 1% de los niños, un 1.9%. En 2015 esto ha aumentado un 2%, pero es muy bajo. Es decir, que la gran mayoría, más del 90% de los niños no tienen ese acceso. Si bien hay otros niños, lo que no cuenta los niños que van al sector privado. Estamos contando realmente el acceso que da el sector público. Y eso solamente 1.9% tienen acceso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que justamente es donde el niño más necesita atención, donde hay que hacer una inversión, porque es esa inversión que da el retorno. El país está fallando a esos niños. Eso tiene repercusión en la educación, eso tiene repercusión en el sector económico, después en el mercado laboral, porque, por ejemplo, el país ha hecho muchos esfuerzos y está muy avanzando en términos de salud, por ejemplo, de vacunación. Los datos son muy altos, 96%, de parto en medio hospitalario, también muy alto, pero después de 0 hasta que el niño entre realmente a la escuela primaria, donde los datos son altos, hay ese vacío. Para la parvularia son muy pocos los que acceden. Los de 0 a 3 no hay ningún servicio realmente, como dijo, el porcentaje es tan bajo. ¿Y qué está pasando? Está pasando que esta inversión que el Estado está haciendo para que los niños entren a la primaria, en la educación primaria, lo está perdiendo porque la gran mayoría lo van a dejar. ¿Y por qué? Por muchas razones. Hay un problema de retención escolar, los niños no pueden adaptarse al ritmo, abandonan la escuela, la tasa de abandono es muy alta por año, y después los que terminan el bachillerato, el porcentaje es mucho menor, y los que pueden entrar en el mercado laboral se reduzca. Entonces, realmente es una cadena, pero la cadena tiene un punto de partida que es justamente esos primeros años. Entonces, no solamente estamos hablando de temas de nutrición, en primer lugar, de atención médica temprana, pero estamos hablando también de otro tipo de intervención, de atención a los bebés, de juegos lúdicos, de despertar la curiosidad, la interacción entre ellos. Háblanos un poquito de esto. Sí, exactamente. No se trata solamente de la nutrición, no se trata solamente de la alimentación, porque como dijo, si uno mira las cifras, los datos para las vacunaciones, el país está muy bien. Es uno de los países en esa región que tiene una tasa muy alta de niños que han recibido todas sus vacunaciones. Pero toda la parte cerebral, de que hace que una persona puede entender, después puede entender la matemática, puede pensar fuera de la caja, una persona que tiene empatía vis-a-vis de los otros, que tiene esta habilidad de lenguaje, toda la parte cognitiva, toda la parte emotiva, son las cosas que uno no se desarrollan solamente con la nutrición, se desarrollan con la interacción, con los juegos, etcétera, con la atención solamente, el cariño, el afecto, etcétera, y es esta parte que se está dejando. Eso tiene un impacto sobre el crecimiento del cerebro. Entonces, un niño puede estar bien nutrido, eso ayuda también, pero si no hay esta interacción, no hay esta estimulación temprana, también el crecimiento del cerebro disminuye. Bueno, aquí hay muchas madres solteras, padres que abandonan los hogares o que nunca participaron en los hogares. Muchas veces, bueno, estas madres tienen que trabajar, muchas veces son los abuelitos o la abuelita la que cuida. Hay pocas guarderías, hay poca atención psicológica, es decir,
este es un campo prácticamente abandonado desde el punto de vista de la responsabilidad del sector público, ¿no? Sí, definitivamente. Y quizá para nosotros, base de esta evidencia, no solamente cuando nosotros hemos mirado las cifras que existen, y también la situación, como usted dice, esa desintegración familiar, el hecho que la gran mayoría de los niños que están en este país viven en familias monoparental, el tema de la migración que es más y más muy creciente, que hace que los niños viven realmente sin los padres, con otros tipos de cuidado que no necesariamente tienen las herramientas para poder ayudar. Toda esta problemática también, y el hecho también de que en este país la edad para entrar a la escuela es muy alta, son los 7 años, que crea un gran vacío para realmente el cuidado de los niños, sin añadir el tema ahora de la violencia, porque los estudios que hemos visto, los estudios recientes dicen más y más los niños a una edad muy más baja entren en grupos criminales, entren en las pandillas, etc. Entonces, hay una prioridad de invertir en este rango. Pero no solamente eso, porque eso también ayuda al crecimiento económico, porque hay también un argumento económico que viene. Cada dólar que uno invierte, el retorno es de entre 7 y 13%, lo que más o menos hace como $17. Uno invierte ahora, en 10 años la inversión se vuelva en $17. Y hay un precio también de no hacerlo. Hemos dicho que la inversión que el país está haciendo con la niñez, especialmente en la etapa temprana, la primera infancia, es de 0.03, muy baja, pero no hemos hablado del costo y del precio que el país está pagando por no hacerlo. Eso es 6% del PIB. Entonces, realmente, cuando uno mira las dos cifras, hay una diferencia enorme en las pérdidas. ¿Cuáles son las brechas, los rezagos y cuáles son las consecuencias diversas de tan baja inversión? Como he mencionado antes, las consecuencias son múltiples. Primero, si tenemos que hablar de la atención de los niños de 0 a 3. Usted ha mencionado también el hecho de padres y familias que tienen que ir a trabajar. Hay un estudio que publicó la DGC con datos sobre la situación de las mujeres hace 2 años o el año pasado, que decía que una gran mayoría de mujeres en realidad quieren trabajar, pero no pueden trabajar. ¿Por qué no pueden trabajar? Porque no tienen de dónde dejar sus hijos. Eso es uno de los... Entonces, eso tiene una repercusión directamente sobre el mercado laboral, tiene una repercusión sobre toda la parte también de las políticas de pensiones del país. Menos personas en el mercado laboral con un trabajo formal, menos recaudación que uno puede hacer y el número de personas que benefician de las pensiones es mejor. Pero también de parte de vida humana. Cuando uno mira también la inversión que se está haciendo, hay mucha inversión que se hace a partir de una edad más alta, a partir el tema de los adolescentes, de los jóvenes, el tema de los adultos o el tema de la seguridad y eso. Esta inversión es enorme. El Banco Mundial en 2016 publicó un estudio también sobre el costo de la violencia, de la seguridad y del crimen. Para el PIB, para El Salvador, era de 16%. Entonces, toda esta inversión que el país para arreglar una situación que se ha dejado realmente sin atención y esta situación es justamente la atención en los primeros años de vida en la primera infancia. O sea que aquí está el origen en gran parte de los problemas también de convivencia, de los problemas de violencia, del tema de la inseguridad, pero también de los problemas de la productividad, de la competitividad de nuestra economía. Vamos a ir a un corte, no nos cambie, ya regresamos.
¿Desea impulsar y modernizar su municipio? Acá se lo solucionamos. AES Soluciones, un mundo de buenas energías. Ya regresamos. Así como todo tiene un límite, la PNC también tiene un límite. Respetar nuestros derechos. Por eso, ponemos a disposición el marco conceptual para el uso de la fuerza de la PNC para que conozcas nuestro procedimiento. Y en caso de abuso, podemos denunciar al 2201-3925. Si queremos más información, descargar en www.seguridad.gov.sb. Tú y yo hacemos una mejor sociedad y una mejor policía. Un mensaje de la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Lo importante de ir es que puedes elegir. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral. Consolidando la democracia. El imperativo de invertir en nuestros niños. Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Nadine Perrault, la representante de UNICEF en El Salvador. Vamos a ver, esto es una especie de bomba. Esto, ustedes le están diciendo al país, ¿saben qué? El Salvador, el Estado salvadoreño no ha asumido sus responsabilidades posiblemente en el tema más importante para el bienestar y para el futuro de los ciudadanos. Esto me da la impresión que, aunque ya lo sabemos, nunca se había dicho de esta manera, y de ahí su relevancia. No hay nada más importante, posiblemente, que el tema que estamos tocando esta noche. ¿Cómo surge este estudio, esta propuesta? Primero, quizá decir que si uno habla con la gente, todo el mundo está de acuerdo. No es que la gente no lo sabe, etc. Pero yo pienso que nunca se han realmente reflexionado sobre las implicaciones de no hacerlo. Nunca lo han tomado como un tema nacional. No es un tema de gobierno, no es un tema de administración, pero un tema nacional, para realmente ayudar que el país podría salir de los problemas que hay. Pero para nosotros era tan importante este momento porque el país ya es un país aún joven. Es decir, que la fuerza laboral que ustedes van a tener en el 2040 ya están aquí. Son los niños que ahora nacen, los 100,000 bebés que nacen cada año, son esa fuerza laboral que van. Otra para nosotros imperativo era también los ODS. El país ha tomado compromiso también para los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Es por la cual nuestra intervención y las intervenciones que estamos proponiendo tienen esta mirada de 10 años para realmente ayudar a que se pueda dialogar. Es algo que el país puede hacer. Háganos una síntesis de la propuesta, muy apretada. Muy apretada. Quizá, como hemos hablado de la evidencia, de la justificación, hablar un poco de las intervenciones. Lo que nosotros queríamos hacer es no solamente llamar la atención, esto es el problema, es por esas razones que el país tiene que invertir. Pero, ¿qué hay que hacer? Porque si uno mira la primera infancia, hay muchas cosas que hacer. Hemos realmente hecho convenios, alianzas con expertos internacionales, con realmente los mejores para buscar cuáles son las intervenciones que funcionen.
exitosas y las intervenciones que pueden realmente llevar ese retorno que hemos dicho de cada $1, entre 7 y 13%. ¿Cuáles son estas intervenciones? Hay 3 intervenciones a nivel mundial, no es solamente en esta región, que funcionen y funcionen por muchas razones. Uno son el apoyo a las familias, principalmente las familias en situación de pobreza multidimensional, es decir, muchos aspectos que hacen que esta persona está en situación de pobreza, y en este país son 4 de cada 10 hogares con niños que están en esa situación, son las visitas familiares. ¿Por qué? Porque todos los temas que usted ha dicho, primero, que los padres generalmente tienen baja nivel de educación, no saben qué hacer, se enfocan en solo aspectos quizá de salud o de nutrición, etcétera, pero no en la interacción entre los padres y los niños. Eso es un aspecto. El segundo es los centros de cuidado por todos los que lo necesitan, especialmente eso para ayudar justamente a uno de los problemas que usted ha mencionado, que uno que necesita trabajar tiene de dónde dejar sus hijos, pero esos centros de calidad, porque usted también lo ha mencionado, la interacción es lo que hace que los centros no es solamente la intervención, es cuál es el nivel, el tipo, la calidad en la interacción y en los tipos de juegos. No estamos hablando de infraestructuras, no estamos hablando de todo eso. Es por la cual pensamos que es posible. Y la tercera intervención es realmente la universalidad de la educación inicial, justamente para ayudar esta transición entre la preprimaria y la primaria y bajar todos los niveles de deserción escolar, de no retención de la escuela, etcétera. Bueno, estamos hablando de aprovechar el bono demográfico que tendremos en las próximas 2 décadas, es decir, tendremos más personas en el mercado laboral que niños, jóvenes y viejos dependientes. Este es el llamado bono demográfico que tenemos que aprovechar. Después del año 2040 se dice habrán más jóvenes y viejos dependientes que gente que los apoya. Entonces, es decir, los días están contados, los años están contados, o actuamos ya o se nos fue esta oportunidad. ¿Cómo relaciona entonces la propuesta con el sacar provecho de este bono demográfico? Sí, justamente es por la cual nosotros hemos visto que es una propuesta que es oportuna para este país. Primero, oportuno en el término, si uno mira el contexto de estamos en un periodo electoral, etcétera, está hablando de otras promesas que están haciendo candidatos, etcétera, etcétera, y también que la sociedad está un poco alerta. Entonces, eso da una oportunidad para reflexionar sobre temas muy importantes. Segundo, como usted dijo, que ese bono demográfico no va a perdurar. El país se va a envejecer, todos se van a envejecer. Entonces, sabemos que esa fuerza laboral que el país se va a necesitar en 2040 ya está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Es una decisión que tenemos que tomar. Y sabemos también que no solamente eso, pero que no actuar va un poco a aumentar las dificultades que el país va a tener para revertir esta situación. Va a ser mucho más costoso, mucho más complejo revertir una situación cuando ahora en 40 años, en 20 años, etcétera, no vamos a tener esta cantidad de jóvenes, de niños, etcétera, que van a asegurar que en la vejez el país podría continuar. De todas las prioridades y de todas las inversiones, la más importante y urgente es la de los primeros 5 años de vida y particularmente la de los 3 primeros años. El documento termina con un epílogo que afirma lo que yo llamé una de las simplezas más profundas.
La tarea más difícil en la vida es descubrir lo obvio, que las personas desde el momento de su concepción son medios y fines del desarrollo, dice Mahbub ul Haq, precisamente el precursor de todo el enfoque del desarrollo humano del PNUD, que aplica lo que ha ocurrido en la sociedad salvadoreña. ¿Por qué cuesta tanto descubrir lo obvio? Y a veces hay necesidad de llegar a los 50 años, a los 60, para comenzar a descubrirlo. Y otra cosa es que la sociedad en su conjunto, que el liderazgo político, refleje esto en su comportamiento. Sí, como dijo, cuando uno habla con la gente, todo el mundo está de acuerdo, pero yo pienso que el problema es un poco más profundo. Ese va de la concepción que uno tiene de la niñez. Entonces hay que ver cuál es el tratamiento que se da a la niñez, a la adolescencia en general. ¿Cuál es esta concepción que uno tiene? ¿Están o no considerados o reconocidos como actores con derechos, sujetos de cambios que pueden participar? Eso es una pregunta. Pero ahora, hablando de los mucho más pequeños, los de 0 a 3, uno puede pensar que la primera infancia es un lujo. Y es esto que es totalmente una concepción equivocada, porque uno no ve las consecuencias de no atender, de no invertir en personas humanas, seres humanos con derechos humanos, como lo que usted tiene, como lo que yo tengo. Todos queremos a nuestras madres y todos queremos a nuestros niños. Esto se dice fácil y pareciera que en esta perspectiva no hay diferencias, pero otra cosa es el compromiso de la sociedad con estas prioridades, con el diseño e implementación de una estrategia coherente, con la obtención de los recursos requeridos para financiar semejante prioridad, con políticas efectivas contra la evasión y la elusión fiscal y el impulso y adopción de una reforma fiscal integral. Es decir, esto requiere mayor equidad, solidaridad, compromiso con la ampliación sostenida de oportunidades y sobre todo priorizando a aquellos que carecen más precisamente de estas oportunidades. El tema aquí es cómo lograrlo, porque este es un tema que afecta el poder, que afecta la política, que afecta las prioridades. ¿Cómo se logra, además de persuadir a la gente, de lograr que tome conciencia de estas cosas, que esto se traduzca en un enfoque diferente, que es un viraje respecto a lo que ha sido la tradición en nuestros países? Sí, es porque una razón por la cual hemos realmente identificado ese título, el norte común, porque no es solamente la tarea de los que están en decisiones de poderes, etcétera, que pueden tomar decisiones. Es la tarea de todos. Es por la cual todo el diseño, desarrollo, este reflexionamiento que hemos hecho, UNICEF lo ha hecho con representantes de la sociedad civil a través de ese consejo consultivo. Pero porque tiene que venir una demanda de la sociedad civil también, porque son todos nosotros que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, que están en esa situación donde no están atendidos, donde la estamos dejando atrás, contrario a lo que está diciendo los ODS. Entonces hay que tener esta demanda también. Entonces hemos hecho una propuesta, lo que hemos querido hacer, una propuesta la más completa posible. No solamente decir que esto es el problema, estas son las razones porque es un problema, eso es lo que usted puede hacer y eso es lo que esto le va a costar. Pero también hemos dicho, usted puede financiarlo de esta manera. Entonces, es una propuesta completa en este sentido que todos tenemos que tomar como un norte común. Si la sociedad, si los votantes no están conscientes de esta realidad y no exigen y no emplazan a sus candidatos en esta coyuntura electoral para ver qué tanto han incorporado el estudio y la propuesta de UNICEF, si eso no sucede, no vamos a oír de este lado
Posiblemente no está relacionado el hecho de que ustedes hayan decidido tirar este estudio con el inicio de la coyuntura electoral. O sea, pero yo soy el que lo digo. Ojalá que los periodistas, que los analistas emplacen a los candidatos en esta coyuntura electoral y en la siguiente sobre estos temas de mayor importancia. Todo indicaría que estamos de acuerdo, esta es una propuesta razonable, moderada, pero yo considero que su naturaleza es radical precisamente porque quiere ir a la raíz del problema. Y el tema es cómo coincidimos en el Consejo para la Niñez. Ahí está Bobby Murray, el empresario, ahí está Chema Tojeira, ahí hay sectores diversos y pareciera que todos coincidieron en torno a este estudio, a esta propuesta. ¿Cómo se logra traducir eso ya a nivel de los partidos políticos, a nivel de la política pública? Sí, como dijo antes, hay realmente que hacer este cambio de paradigma, pero también esta demanda de un cambio en las políticas sociales. Es por la cual lo que usted acaba de decir sobre el papel de los medios de comunicación es tan importante. Hacer las preguntas necesarias, las más precisas, para ver realmente si hay esta voluntad política de poder hacer esos cambios. Pero no solamente a los candidatos, hay que hacerlo también a la Asamblea Legislativa, porque, por ejemplo, esta tercera intervención que hemos dicho, es la universalidad de la educación inicial. Necesita de un cambio constitucional para que sea obligatorio, como es obligatorio la educación primaria. Necesita también de cambios para asegurar que hay una inversión específica para ese rango de edad, como lo tienen también para el tema de la salud, etcétera, etcétera. Vamos a ver si hay algunos candidatos que se atreven a introducir una ley, ¿verdad?, con objetivos precisos y con presupuestos específicos para que haya correspondencia entre esta prioridad y la acción. Quiero terminar rápidamente citando un párrafo del estudio. A pesar de haber contado, el país, a pesar de haber contado y seguir contando con el mejor recurso posible para transformar la sociedad, sus miles de niños y niñas no se ha dado cuenta que solamente invirtiendo en ellos el país puede salir adelante. La niñez salvadoreña es la única que puede ofrecer la oportunidad de un mejor país en la siguiente década del siglo XXI. Quiero agradecerle su presencia en Focos esta noche. Ha sido un gusto tenerla aquí. Sí, el placer es mío. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su atención en este segmento Zoom. No nos cambie, hay más contenido en Focos.